Gloria a Dios. Busque por favor en su Biblia el libro de Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer el verso 12. Si usted lo encuentra, se pone de pie. Si está en casa, póngase de pie también, ¿verdad? Si está en el trabajo sentado, póngase de pie. Si está en una máquina ahí eléctrica, póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. 47:12 del libro de Ezequiel. Dice así la escritura. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo, madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Dios, tu palabra es bendita, Señor Jesús. Gracias por esta palabra preciosa que está con nosotros ahora, Señor. Te adoramos y te bendecimos y clamamos que esta palabra bendita, Señor, deje una bendición abundante sobre cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por estar de pie un momento. Estamos ayer visitando la nación vecina del Congo, ¿verdad? Estábamos visitando la nación vecina del Congo por el África septentrional. No sé qué es eso, pero se oye bonito, ¿verdad? El África occidental, ok. Y en la calle, mientras el avión planeaba ahí, veíamos unos terrenos que yo le decía a mi familia un día, hace varios días que pasamos por ahí. Miren qué bonito se ve eso, porque en medio de las piedras negras, que son el residuo de la lava volcánica de aquella erupción de hace muchos años del volcán de San Salvador, en medio de toda esa negrura que había ahí, que antes yo solo miraba negro, por años y por años he visto negro, ahora se ven espacios blancos. Se ven espacios blancos. Entonces decía, ¿qué será que están pintando ahí las piedras negras para que no se vea tan fea? Pero nos damos cuenta que han sembrado ahí maíz posiblemente, pero se ve blanco, grandes espacios blancos en medio de la piedra negra. Y eso me hace pensar que no importa el lugar donde una semilla caiga, el propósito de la semilla es germinar, hacer crecer como una plantita primero pequeña, luego ir creciendo, madurando, hasta que da el fruto anhelado, ¿verdad? De repente pasamos por otras calles y vemos nosotros no sé cómo se le llama eso, no sé si es mata, ¿qué será el maíz? ¿Verdad? ¿Cómo se le dice al maíz? Los que son sembradores de maíz, mata es. Le voy a decir el chirrión ese de maíz, ¿verdad? Lo doblan para que se seque y el maíz la mazorca termine de endurar, ¿verdad? Y ahí lo dejan por varios días doblado, hasta que llega el que está haciendo la cosecha y empieza a cortar de los chirriones esos doblados, las mazorcas. Hay fruto. ¿Y quién puede imaginarse que nunca pequeño yo me pude imaginar lo maravilloso que es eso? Porque de una semilla crece una de esas plantitas, va creciendo, madura, y hay varias mazorcas de maíz en esa planta que al final terminan siendo cientos de semillas, de una semillita que creció, que se sembró en la tierra y surgen muchas semillas. Todos cuando sembramos algo, esperamos ver algo crecer. Y a los niños en el colegio les dicen, hagan un experimento y le piden que tengan un bote de vidrio con papel periódico humedecido, le ponen unas semillitas de frijol ahí y los niños emocionados veíamos, yo cuando estaba pequeño ya lo hacían, ¿verdad? O sea que eso no crean los niños de hoy que es novedoso, ¿verdad? Ya lo hacíamos desde hace 1000 años. Entonces va creciendo y vemos ahí que va creciendo la plantita y cómo aquella semilla de frijol crece,
se abre y empieza a crecer. Y si uno lo siembra en la tierra, en el patio, pues dentro de poco estaríamos comiendo frijoles ahí con carne de tunco, ¿verdad? Que es impresionante realmente. Y todos tenemos la idea de que cuando sembramos una semilla, lo que va a suceder es que esa semilla va a germinar, va a dar fruto al final del día. Y en el área espiritual es bien parecido, fíjese. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos como esa semillita. Somos como esa semillita que está siendo sembrada en una tierra. Que no importa si la tierra es árida, seca, el propósito de esa semilla en esa tierra es que germine, que dé fruto. Por eso yo me quedaba, pero al principio un poco asustado, incrédulo de lo que estaba viendo, pero en medio de la piedra esa, donde antes no crecía, pero ni zacate, ahora se ven planicies blancas de tierra que han sembrado, ha nacido semilla en medio de esa piedra. Es maravilloso. ¿Cómo podemos los cristianos, y decimos nosotros, pero es que mire, este tiempo está duro? Como decía esa canción de Juan Luis Guerra y de Juanes, de Juan Esteban. La calle está dura, la calle está dura, el tiempo está difícil, dicen ellos. ¿Cómo podemos hacer para ser buenas? ¿Dónde están las buenas personas? ¿Cómo las podemos distinguir? ¿Cómo podemos nosotros crecer en medio de una situación tan difícil como la que estamos pasando? Cuando yo estaba pequeño pienso que era más fácil crecer sano, porque no se había proliferado mucho la droga. En aquel tiempo, al oír que una persona fumaba, ¿cómo era que le decían? Consumía, era una planta, floripondia, decían antes. No sé qué es eso, pero como que lo ponía algo locos, ¿verdad? O escuchar que alguien tenía marihuana, ay, ese casi lo descuartizaban en la cárcel por andar con un cigarrito de marihuana, ¿verdad? Era escandaloso. Ahora, ¿cuántas clases de drogas se consumen? Hace pocos días leía yo que decían, hemos incautado el cargamento de droga más grande de los últimos años. En este gobierno lo hemos hecho y son no sé cuántas toneladas, como que son ladrillos, agarran, ¿verdad? Toneladas de cocaína que tienen un valor en el mercado de no sé cuántos cientos de millones de dólares. Impresionante. Y cómo hoy en las calles se consigue tan fácilmente la droga. Cuando antes había que andar ahí a escondidas, hoy no, de paso solo se traspasan la bolsita. ¿Y cuántos niños en el mundo mueren y cuántos jóvenes en el mundo mueren diariamente por consumo de droga? Era bien fácil. ¿Cómo podemos hacer los cristianos en este tiempo tan difícil crecer? Los cristianos que nos insertamos en una iglesia y hasta en las iglesias hay gente maleada, vamos a decir así. Dentro de las iglesias hay gente que están ahí, pero que no son de ahí. Y que de repente están haciendo cosas y están hablando cosas y están enseñando cosas que no nos acercan a Dios de ninguna manera. Y estamos allí, entonces se pierde hasta la credibilidad en la iglesia misma. Porque bueno, si yo creía que el lugar más seguro y mejor para estar era una iglesia, y ahora me doy cuenta que hay en la iglesia, hacen esto, hacen aquello, hacen otro, hay gente de este tipo, esta otra gente, entonces ¿a dónde voy a dar, verdad? ¿A dónde voy a parar? Se pierde la credibilidad del mismo evangelio, porque el evangelio se descuida tanto y se pone de una forma, se pone de otra, de tal manera que beneficie mis anhelos, ¿no? Si yo quiero hacer negocio de la palabra, ¿cuántos no están haciendo negocios a través de la palabra de Dios? A través de las cosas que se hacen en un culto religioso, lo están haciendo. Entonces uno pierde como la credibilidad y ya se pierde aquella visión que teníamos antes de la palabra. ¿Cómo podemos hacer entonces los cristianos en este tiempo, que queremos ser cristianos, cómo podemos crecer, fortalecernos y dar fruto? Lo hemos leído allá en la palabra que teníamos, usted y yo ahí dice, junto al río. Está hablando aquí, fíjese que esta es una visión que Dios le está dando a Ezequiel, donde le muestra que sale un río y dice él, y el Señor mide una distancia y me hace pasar por el río y el agua me llega hasta los tobillos. Y mide otra distancia y entonces el agua me llega hasta los lomos, eso quiere decir hasta la cintura. Y mide otros tantos metros y entonces el río ya era imposible de pasar caminando, había que nadar. Y ese río, dicen, es agua de sanidad,
es agua de salvación. Toda alma viviente, dice el verso 9, que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare a ese río. Es un río de sanidad, es un río de vida, es un río de provisión. Pongámonos cerca. La forma, usted viaja y sabe que hay un río, lo más seguro es que mientras más se va acercando al río, el ambiente se vuelve más fresco, el aire se vuelve más agradable, los árboles y todo lo que está ahí se vuelve más verde. Es algo cerca de los ríos. Por eso las grandes ciudades, si usted ve, están a la orilla de los ríos. Por ejemplo, usted quiere ir, la última vez que visité Estambul, me impresioné mucho en eso, ¿verdad? Es una ciudad que está partida por un río. Bueno, es un mar, ¿verdad? Es un mar realmente el que lo parte, ¿verdad? Una parte en Europa y otra parte en Asia le tocó a esa ciudad. Pero está a la orilla del agua. Está cerca de Egipto, la parte más floreciente de Egipto estaba a las orillas del Nilo. Y siempre donde hay un río, hay mucha gente que quiere estar ahí y que quiere sembrar. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar. Es el mejor lugar para estar, es el mejor lugar para sembrar, es el mejor lugar donde nosotros podemos sembrar. ¿Qué tenemos que hacer para crecer y dar un fruto abundante en medio de un mundo árido, en medio de un mundo seco, en medio de un mundo de incredulidad, en medio de un mundo de pestes y de tanta contaminación? Pongámonos muy cerca de donde está el agua de vida. Pongámonos cerca del río. Pongamos nuestras raíces en medio del agua. Mire que no le digo que no, porque en piedras he visto yo que hay plantas sobre las rocas, con el poquito de tierra que hay, con el poquito de polvo que hay y una poca de humedad quizás de la nocturna o del amanecer, las plantas van germinando y pero con el sol se secan porque están sobre la piedra. Ahí sí la piedra no les ayuda para poder germinar y para poder crecer, pero la tierra húmeda, esa sí es muy buena para que la planta crezca por eso es que la gente del río hacen canales y llevan el agua ahí hasta muchos kilómetros adentro de la tierra para poder mojarla y que lo que siembran ahí pueda ser abundante. Así que pongamos nuestras raíces no en piedras secas, no en tierra árida, no donde no hay agua, busquemos donde está el agua de vida, donde está la presencia del Señor. Donde está el agua de Dios, ahí es donde nosotros deberíamos de estar, junto al río. Es que los ríos no se mueven, fíjese. Es que yo no sé dónde encontrar a Dios. Y es que Dios está ahí, donde todos sabemos que está Dios. ¿Y dónde está Dios? En cualquier lugar donde yo me muevo. Así que no hay excusa, es que yo no sé dónde está Dios. Y es que todos saben que cuando empieza a oírse el ruido, ya vamos llegando al río. El río no se mueve, el río no se mueve. Qué feo sería que de repente el río Lempa dijera, no, yo ya me cansé de estar en este cauce, me voy a mover y me voy a ir por la parte de arriba, allá por Morazán, ¿verdad? ¿Qué pasaría con toda esa gente que ahora está viviendo donde hoy pasa el agua y ahora el agua se va a ir por otro lado? El río no se mueve, el río permanece en el mismo lugar. Dios no se mueve, Dios no se aleja, Dios no se va, Él está ahí. Los que tenemos que poner nuestras raíces ahí para que no nos movamos, para que no nos sequemos, somos nosotros. Y únicamente así es que vamos a garantizar que vamos a poder crecer, vamos a poder fortalecernos y vamos a poder ser de bendición. Mire que dice ahí, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Quiere decir que cuando nosotros seamos bendecidos y demos fruto, lo que nosotros demos, lo que nosotros ofrezcamos, será para bendición de las demás personas. Las palabras que nosotros expresemos serán para sanar el corazón de la otra persona y no para enfermarlo. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando las raíces no están cerca del río, no están afirmadas donde está el agua de vida? Nuestras palabras, en vez de afirmar a las personas, las terminan secando. Y en vez de ser para medicina, las terminan enfermando. Y por eso hoy hay una explosión de multiplicación de lugares donde se hacen culto, porque hay muchas palabras que en vez de fortalecer y unir, destruyen. En vez de fortalecer en la fe, confunden.
Y entonces la gente está ahí, ¿qué puedo creer? Lo que me enseñan aquí, lo que me enseñan en internet, lo que me enseña este libro, lo que me enseñan este curso de evangelismo que me están dando por correo, lo que me enseñan, lo que hablan por teléfono conmigo, lo que publican en los videos electrónicos. ¿Qué es lo que voy a creer? Porque hay mucha palabra que en vez de ser de bendición, de gente que no tiene sus raíces cerca del agua de vida, está expulsando y no son de bendición. No son para medicina, son para enfermar, son para confundir. Y entonces ya no creo lo que me están enseñando, ya no puedo creer. Entonces yo, ¿qué creo? Pues al final terminamos creyendo nada, confundidos. Hay que poner nuestras raíces cerca de donde esté el agua, junto al río. Las raíces siempre buscan humedad. Fíjese que hoy estamos ahí haciendo alguito y picaron el piso, que ya estaba bastante deteriorado. Y cuando pican el piso, lo que encuentran son un montón de raíces. Raíces que vienen de otros lugares, que atraviesan bajo la tierra y que vienen buscando la humedad. Así es que ahí donde estaba el desagüe, ahí habían unas raíces tan gruesas que fue bien difícil para esta persona sacarlas, porque eran raíces ya del grosor de una rama, ¿verdad? Porque las raíces van buscando la humedad. Pero qué triste es que hoy las raíces no buscan la humedad, ¿verdad? Sino que buscan lo fácil, lo simple, lo sencillo. Y no me importa porque estoy rodeado de tanta maldad y de tanta contaminación que todos me van a aplaudir por lo malo que hago y me van a criticar por lo bueno que hago. Hay que estar cerca del agua. Las raíces siempre deben de buscar el agua de vida. Las aguas de que habla este profeta dice que son sanidad para todo aquel que nada en ellos. Quiere decir que aquellas personas que se insertan con nosotros, que se unen con nosotros, deben ser personas que encuentren sanidad. Sanidad, no confusión. Sanidad, no duda. Sanidad, no será o no será. Sanidad, eso quiere decir paz, tranquilidad. Cuando yo salí del hospital después de estar muy enfermo hace muchos años, que ya prometo no volver a un lugar de esos, aunque algunos le hacen chiste y dicen que son hoteles de 5 estrellas, en realidad sí lo tratan bien a uno, no crean, sí lo tratan bien en un hospital. Yo no puedo quejarme de ese hospital, si es que yo pensé que por ser del Seguro Social iba a ser, pero no, a mí me trataron como el mejor, el paciente quizás de mayor alcurnia en muchos lugares, me trataron muy bien, comí de lo mejor, de verdad, pero no es agradable estar ahí, no es agradable. Entonces, cuando yo salí de ahí, me sentía bien, me sentía un poquito desacostumbrado al ambiente, pero sano, mi cuerpo reaccionaba bien. Cuando yo entré no podía ni moverme. Entonces, qué bonito es decir que pudiéramos decir nosotros, la iglesia es el hospital para toda la gente que está enferma. Y en un hospital no rechazan al enfermo, o sí rechazan a los enfermos en el hospital. Llega alguien todo enfermo, está enfermo usted, ¿qué enfermedad tiene? Uy, no, esa es enfermedad contagiosa, váyase a otro lado, nos va a contagiar aquí, ¿verdad? El hospital es para recibir enfermos. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces en las iglesias? Somos el río donde está el agua, somos el río donde emana la fuente de vida, de sanidad, pero le decimos, si usted anda mal, no puede estar aquí. Hombre, si anda mal, este es el lugar donde tiene que estar. Si anda mal, si anda confundido, si anda enfermo, si tiene problemas, si tiene dificultades, si se siente frustrado, si tiene ganas de irse a tirar de un barranco, este es el lugar donde debe de estar para recibir sanidad, para que el agua de Dios lo refresque y las palabras que nosotros expresemos deben ser, no, es que algo malo debe haber hecho usted y por eso está en esa situación. Deben ser palabras de sanidad, palabras que generen vida y no que terminen de hundir a la gente, ¿no? Dice que toda la gente que está al lado del río serán, dicen, aquellos que buscan a Dios, son bienaventurados, que es un poco más allá de simplemente felices, serán como árbol plantado, dice, junto a las corrientes de agua. Y cuando se refiere a corrientes de agua, no solo se refiere a los ríos, a las corrientes subterráneas también. Esos árboles que están plantados donde corren las aguas, dice, dan el fruto a su tiempo. Su hoja no es tan fácil que caiga. Un árbol que no lo siembra, que no lo riega, se seca, sus hojas comienzan a caer, las ramas comienzan a hacerse secas, sin ninguna humedad, al final termina muriendo. Pero dice que aquellos que están plantados junto a corrientes de agua
dan fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué muchas veces no prospera lo que hacemos? Es una pregunta que debemos hacernos todos. Si realmente estamos plantados junto a corrientes de aguas de vida. ¿Verdad? Cerca de la casa del Señor, dice el salmista en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Admiro las palmeras, de verdad. Que cuando hay esos huracanes, esos grandes vientos en las islas donde hay el Caribe, por ejemplo, que soplan los huracanes a cada rato, o allá por el Asia, ¿verdad? Esos grandes huracanes, las palmeras se doblan y permanecen dobladas, pero termina el huracán y se vuelven a parar. Son inundadas y la inundación pasa y va llevando toda clase de troncos, toda clase de ramas, piedras y todo. Las palmeras están ahí, y pasa el agua y la palmera se vuelve a levantar. El justo florecerá, dice, como la palmera. O sea, va a permanecer firme, va a permanecer firme, va a crecer como el cedro en el Líbano, aquellos árboles enormes. De esos casi ya no hay en este país, unos árboles gruesos, grandes, fuertes, cuyas raíces han penetrado mucho la tierra, que no son fáciles de botar, no son fáciles de doblar. ¿Verdad? Dice, ¿por qué? Porque estarán plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué cosa más impresionante. Mire, yo no digo que sea la imagen de la persona mayor, como que mírenme a mí, vea, así como me veo yo, es como se ve aquí, vea. Ya quisiera yo eso. Pero fíjese que a mí se me olvida la edad que tengo. Cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, tengo que empezar a hacer la cuenta cuántos años tengo. Porque no estoy pensando en que, ya me voy a agachar, ya me va a doler, ya me va aquí, yo no puedo caminar, yo no puedo estar. No estoy pensando en eso, o sea, mi mente no está metida en eso de que, ya estoy cansado de este trabajo, ya me fastidian estas cosas, a mí ya me sacan de quicio, y esto es que ya por la edad, no estoy pensando en eso, se me olvida. Hay momentos en que creo que tengo 25, 30 años y empiezo a hacer cosas de las cuales mi cuerpo resiente, pero es que no estoy pensando en eso. Dice la Escritura que aunque fuera viejo, dice, el que está plantado en la casa del Señor seguirá dando fruto. Eso quiere decir que no solo la juventud, ¿verdad? Que no solo las personas maduras, los ancianos vamos a dar frutos. La Escritura, la profecía mesiánica dice que los viejitos en aquel tiempo, dicen, los viejitos van a hacer cosas maravillosas, van a tener manifestaciones de Dios maravillosas sobre ellos. No importa la edad que tengan, fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes. Quiere decir que por todo podemos dar fruto abundante si estamos sembrados, si nuestras raíces están cerca del río de agua. Pero hay que permanecer ahí. Conozco mucha gente que está hoy en este lugar, mañana está en este lugar, pasado mañana está en este lugar, después está en el otro, y así anda, ¿verdad? Especulando a dónde puede caber, ¿verdad? Qué bueno que Dios me tiene aquí, aleluya. 2 meses, qué bueno que Dios me tiene hoy en este lugar. 2 semanas, qué bueno que hoy sí creo que estoy en el lugar correcto. Pero 3 meses después, ahora sí creo que he encontrado. O sea, no permanecen en un lugar. Yo no me imagino cómo sería si yo siembro un árbol de limón en el patio de mi casa, pero el árbol de limón siente que el patio de mi casa es incómodo, es pequeño, y yo no lo trato como debería de tratarlo. Entonces se va a cambiar al patio del vecino. Y yo me levanto en la mañana y ya no encuentro el árbol de limón. Ahora está allá enfrente. Y de repente salgo a verlo, bueno, ahí se ve mejor, ¿verdad? Qué bonito, sí, ojalá que ahí dé fruto, pues, y que dé limones abundantes, pero a los 3 días ya no está ahí, ahora está en la casa del vecino de abajo. Sería algo increíble. Yo creo que usted me está oyendo y dice, este hermano ya se enloqueció, ¿verdad? Ya la edad lo está enloqueciendo. Pero es eso así. Muchas personas no logran establecerse en ningún lugar,
no logran establecerse en ningún lugar. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, porque en la época de Jesús habían muchas teorías. Uno cree que las teorías religiosas son de este tiempo. No, si eso vienen desde antes de la época de Jesús, desde antes que Jesús naciera, había mucha religión, mucha enseñanza religiosa, diferente una de otra, parecida esta con esta, pero no eran iguales, y la gente dividida y confundida, y uno un día creyendo una cosa y otro día creyendo otra. Eso era casi como normal en aquel tiempo. Y en este tiempo no es diferente. Y Jesús les dice a sus discípulos, sabiendo que ahí estaban estos que enseñaban una cosa, estos que enseñaban que no había resurrección, los otros que enseñaban que no había que ofrendar ni diezmar, los otros que el sacrificio era una cosa, los otros que había que sacrificar niños, los otros que había que ir a tirar al volcán a una doncella para calmar la ira de los dioses. Había tantas cosas. Y les dice Jesús, yo soy la vid. Ustedes son los retoños. Los pámpanos es los retoños. Ustedes son los retoños. El retoño que permanece en mí y yo permanezco en él. O sea, que permanece pegado a mí y la savia que fluye de mí penetra a él. Eso quiere decir, y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada. Yo recuerdo con mucho cariño a mi suegro, porque el primer día que yo lo conocí, me dijo, como él andaba trabajando, me dijo, véngase, me dijo, acompáñeme. Yo dije, este viejito me voy a ahorcar allá en el cafetal, ¿ve? Pero él lo que quería era enseñarme. Él no tenía tiempo de sentarse. Sí, como no, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Y qué le puede ofrecer a mi hija? Él no tenía tiempo de preguntarme esas cosas. Él andaba trabajando, entonces me dijo, véngase. Y me llevó y se fue a su plantación de café. Y entonces yo vi que estaba quitando unas hojitas, y cuando vio que yo estaba extrañado viendo por qué lo hacía, porque me parecía que estaba quitando ramas buenas, me dijo, ¿sabe por qué las estoy quitando? Porque estas ramas no sirven. ¿Pero por qué no sirven? Fue mi pregunta. Porque no van a dar fruto, me dijo. Miren, me dijo, la rama está muy verde, pero no tiene ninguna semilla. Entonces esta rama lo único que hace es que le quita alimento a la otra que sí tiene fruto. La cortó, que le estaba cortando. Hay que cortar las ramas estériles para que las que sí están dando fruto den fruto abundante y bueno, me dijo. Wow, dije yo, qué cosa más tremenda. Separados de mí, nada puedes hacer. Después me di cuenta que había un árbol donde una de las ramas se le había quebrado. Y esa rama, aunque estaba pegada al árbol, estaba colgada la rama y estaba seca. Y entonces ahí entendí, ¿verdad? Quiere decir que esta rama, aunque está pegada al árbol, pero el árbol no está en ella. No fluye del árbol el alimento para ella y por lo tanto se secó. Y lo único que está sirviendo ahí es de que se vea feo el árbol. Por eso Jesús les decía, yo soy la vid. O sea, yo soy el árbol de donde fluye la vida. Y ustedes son esos retoños que van creciendo, las ramitas que van creciendo y que en el futuro van a dar fruto y buen fruto. Ustedes tienen que permanecer en mí, pegados a mí, pero no solo deben de permanecer pegados a mí como esa rama que estaba seca ahí colgando. Debo de permanecer yo en ustedes. O sea, yo debo de transmitirles a ustedes la vida y ustedes deben de querer recibir la vida. Porque solo así, dice, darán mucho fruto. No importa si yo estoy en la iglesia por estar. Lo importante es que yo esté en la iglesia para que Dios me inyecte vida, para que Dios me inyecte salud, para que Dios me inyecte prosperidad y entonces yo voy a empezar a dar fruto bueno y abundante. Pero ¿cuántas ramas secas están colgadas en los árboles de hoy, en los templos de hoy? Hay muchas ramas secas que están ahí en el árbol, pero el árbol no está en ellos. No hay flujo de vida del árbol hacia ellos y por eso se secan. Y al final terminarán cortándolas y sirviendo para echar tortilla, ¿verdad? Para hacer fuego. Si permanecen en mí, dice Dios, y yo en vosotros, ustedes entonces van a llevar mucho fruto. Porque entiendan una cosa, les digo, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Ustedes no van a poder hacer nada. Solo permaneciendo pegados a aquel de quien recibimos el alimento, quiere decir eso, vamos a garantizar llevar fruto bueno y mucho fruto. Y hay algo maravilloso también en esto. La promesa de Dios viene. ¿Ve? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí ya fue un poco más allá el Señor. ¿Ve? Porque ahí ya estaba diciendo, antes les dijo, permanezcan en mí
y yo en ustedes. Estamos físicamente aquí, estamos juntos, nos abrazamos, nos consentimos, nos ayudamos. Pero ahora les dice, si ustedes permanecen en mí y cuando yo no esté, mis palabras permanecen en ustedes, entonces ustedes van a tener la autoridad de pedir todo lo que quieran y les va a ser hecho. Wow, el Señor no está, bueno, el Señor no está, qué triste se fue el Señor. Sus palabras están. Si quisiéramos decir, el Señor no está con nosotros ahora, su palabra está con nosotros. Su presencia está con nosotros a través del Espíritu Santo y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros. Y alabamos, Señor Jesús, y el Espíritu Santo está con nosotros. Es nuestra compañía, es nuestra fortaleza. Él es nuestro consuelo. Es el consolador que dijo Jesús que el Padre iba a enviar cuando Él partiera. Pero si no queremos ser tan místicos, su palabra está en nosotros. Y si nosotros permanecemos, esas palabras permanecen en nosotros, la voz de Cristo no permitirá que yo busque lugares secos, áridos, para terminar muerto, para terminar seco. Y cuando yo necesite algo, yo no tendré que hacer demasiado. Si es que Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, se acercó, no se arrodilló, porque algunos todavía no se enseñan, y no es malo hacerlo, está bien, si uno lo siente, y está bien, pero dicen, para orar tiene que ser de rodillas, si no la oración no sirve, para orar tiene que ser postrado, o sea, el cachete en el piso, si no, no sirve, porque así dice la Biblia. Pero Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, no se arrodilló ni se tiró de panza en el piso, sino que dijo, Señor, te agradezco, Padre, te agradezco, porque yo sé que tú me escuchas. Ahora, para que toda esta gente crea que tú eres Dios y que yo vengo de parte tuya, yo sé que me ha respondido. Lázaro, salí de ahí. No sé cómo lo habrá dicho, yo así lo hubiera dicho. Lázaro, salí de ahí, ahora, ya. Y aquel hombre que había sido atado, maniado en lienzos, y así los enterraban, como momificados, empieza a salir. Y hombre, muevan la piedra, le apesta, muévanla, hombre. Lázaro, salí de ahí. Y aquello que ya estaba podrido, que ya estaba deshecho, que ya estaba destruido, recobra vida. ¿Por qué? Por la palabra de Jesús. Entonces, si la palabra permanece en nosotros, podremos hacer cosas, lo dijo Jesús, lo prometió, más grandes que las que yo hice, le dijo. Ustedes harán cosas mayores de las que me han visto hacer a mí. ¿Me vieron multiplicar panes? ¿Alguna vez se le ha multiplicado los panes en su casa? Sí. ¿Alguna vez usted ha alimentado a un montón de gente con un poquito que usted pensó en un momento, no me va a alcanzar? Y de repente le alcanzó y hasta le sobró para el siguiente día. ¿Alguna vez cree que no va a tener y Dios le da abundantemente de donde menos se imaginó? O caminando, me gustó una anécdota que me contó la esposa de Luis, hermana Jocelyn. Mire, me dijo, este restaurante que está aquí, lo construyeron unos vecinos, unos amigos y conocidos aquí del lugar, y muy bonito el lugar y todo. Tienen pisto. No, un paquete de pisto les cayó del cielo, ¿no? Y me puse a reír, y de verdad, no, en serio, me dijo, en serio. Ellos iban pasando y ¡pum! Les cayó el saco con dinero y se quedaron viendo quién y nada, y nadie se lo reclamó, nadie lo pidió y no lo guardaron por un rato y nadie dijo nada. Así es que le cayó el dinero del cielo. Así es que yo cuando voy caminando despacito, no sea que me caiga el saco en la cabeza y no lo pueda disfrutar, pero le digo al Señor, Señor, envíame un saco también a mí. Dice la palabra que si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, cualquier cosa que yo necesite, no para mis deleites mundanos, cualquier cosa que yo necesite, dice que me será hecha. ¿Pero qué tengo que hacer? Permanecer en Cristo. ¿Cómo sé y cómo el mundo sabrá que yo permanezco en el Señor? Yo estaba buscando el reloj aquí, pero está allá. Apartándonos de todos aquellos hechos y aquellos actos que me dañan. A veces nosotros no notamos que las cosas que hacemos o que con las que nos deleitamos nos dañan, pero la gente sí lo nota. Usted va a encontrar una persona que dice, mira, ya deja de tomar, hombre, mira cómo anda. No, si yo lo puedo dejar en cualquier momento. Yo esto lo tengo dominado, y está destruido, pero no lo nota. Pero la demás gente sí lo nota. Y en la vida cristiana es igual. Yo puedo decir, no, yo soy el mejor cristiano, y la gente nota que yo no soy el mejor cristiano. ¿Por cómo lo nota? Por la forma como hablo,
por las compañías con que ando, por los lugares a donde voy, por las costumbres que tengo, por los hábitos que yo practico. La gente nota que lo que yo digo no es. Y yo puedo decir, yo tengo 20 años de congregarme en ese lugar, soy diácono primero y tengo este privilegio, este otro privilegio, y tengo un montón de diplomas del Centro de Estudios Ministeriales que me dieron por haber cursado 80 cursos allí de la Biblia. Pero ¿quién soy realmente? Yo no soy lo que los papeles dicen que soy, yo soy lo que hago, lo que la gente ve, eso es lo que yo soy. Entonces debo de apartarme de aquellas cosas que me dañan. Dice la Escritura en Juan 12:24, dice el Señor: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano se tira en esa tierra árida donde no hay humedad ni nada, queda encima, llega el sol y lo destruye, lo quema, hasta ahí llegó. Pero dice, si muere, eso quiere decir que cuando ese ejemplo de los niños del frijolito, cuando el frijol se abre, ese frijol, esa semilla ya murió y ahora comienza a dar una vida nueva. Para que surja vida tiene que morir la semilla, tiene que ser enterrada, se tiene que podrir para que luego de ella salga nueva vida. Si esta queda solo ahí, dice, si no se aparta, si no busca los lugares buenos, si no da buen testimonio, si no vive lo que debe vivir, entonces como esa semilla que se tira en el pavimento y que no va a dar fruto, se va a secar, se va a morir. Pero si está ahí, pero si muere, si cae en buena tierra, muere, deja de ser la semilla que era, aquella semilla bonita, orgullosa, mejor que la otra, y se convierte en algo putrefacto, entonces va a poder dar vida, va a poder germinar. Va a poder germinar, solamente así. Morir a todo aquello que nos daña, o sea, dejar de necesitarlo. Uno dice, es que yo no puedo vivir sin esto, no es cierto. Yo no puedo dejar esto, y lo deja. Si el Señor está en nuestra vida, lo vamos a dejar. Es que yo no puedo evitar esta práctica. Si el Señor está en nosotros y permanecemos y morimos, ya no estamos pensando en que voy a dejar de hacerlo, en que voy a dejar de tener los amigos, en que ya no voy a frecuentar al compadre, a la comadre o al amigo que por años ha estado conmigo, que ya se enojaron y entonces ya no tengo, entonces ya me siento triste. Si yo muero a todas esas cosas, dicen, entonces cuando yo voy a poder dar fruto. Porque entonces van a venir mejores amistades, van a venir mejores personas para estar cerca de mí y yo voy a ser verdaderamente útil y voy a ser como aquellas aguas de vida, y cualquiera que nade en el río donde yo me muevo recibirá sanidad. Morir a todo lo que nos dañe, que nos aleja de Dios, renunciar a todo aquello que aparentemente me causa algún disfrute, pero que al final todos sabemos lo que nos daña, lo que nos perjudica. ¿Qué es lo que esta mañana hemos hablado? Para dar fruto, para crecer, para ser fuertes, tenemos que hacer tres cosas. Ubicarnos lo más cerca que podamos de donde está el agua de vida, o sea, estar cerca de Dios. En segundo lugar, permanecer en Él, permanecer. No entrar, salir, me cambio, no digo cambiarse de iglesia cristiana, sino dejar de ser para ser, porque mucha gente se sale y deja de ser, sino permanecer siendo, permanecer en el árbol, permanecer en ese árbol que me da la vida, permanecer en eso, debo permanecer en él. Y despojándome de toda aquella maleza, ¿verdad? Y aquellas ramas que están cerca de mí que en vez de ayudarme me perjudican. Dice qué cosa más impresionante con mi suegro que aprendí yo, que aunque la rama se vea verde, no es que va a dar fruto. Por eso Jesús cuando iba en el camino ya lo hizo intencionalmente. No crea que el Señor tenía esperanza de ir a comer higo. Él vio la higuera que estaba bien verdecita y lo normal era que cuando la higuera comenzaba a ponerse llena de hojas, era que comenzaban a dar los frutos. Y entonces cuando Jesús llega y no haya nada en aquella higuera verde, bien bonito, pero no tenía nada, dice, te maldigo. Y el siguiente día cuando pasaron otra vez por ahí, la higuera estaba seca. No es que si la rama está verde se ve bonita o canta bonito, predica bien o enseña muy lindo o se ve fabuloso o fabulosa. Es que Cristo está en nosotros y que nosotros estemos en Cristo. Y despojarnos de todo aquello
que nos daña, que nos aleja de Dios. Todo orgullo, toda vanidad, todo vicio, toda cosa que nos aparta de Dios. ¿Cómo dar fruto? En medio de un mundo difícil, 3 consejos de la palabra del Señor para nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos dar fruto en este tiempo difícil, Señor. Necesitamos que el mundo vea fruto bueno en nosotros. Estamos necesitados de que el mundo pueda creer, Señor, en lo que nosotros vivimos. Porque la única forma de que tú te hagas manifiesto a ellos es viéndote en nosotros. Padre, permítanos que podamos manifestar esa belleza que tú tienes, esa prosperidad que tú tienes a través de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Ubicarnos siempre cerca de ti, permanecer en ti, que tú permanezcas en nosotros y despojándonos de todo aquello que nos puede quitar la bendición, Señor, que nos puede alejar de ti. Ayúdanos, Padre, a ser esos cristianos que tú quieres, por los cuales tú diste tu vida, Señor. Que podamos valorar ese sacrificio maravilloso y podamos, Señor Jesús, poner nuestra vida en tus manos y morir a nuestro orgullo, morir a nuestra vanidad, morir a nuestros deseos personales, Señor, para que tu gloria se pueda manifestar en nosotros. Ayúdanos, Padre. Padre, bendigo a cada persona, Señor, que este mediodía, Señor, está pensando en que necesitaba saber cómo hacer. Padre, ahora tú nos has hablado a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiere dar fruto? Amén. Ayer comprábamos unos guineos en el camino. Y qué buenos son los guineos. Qué buenos son los guineos. Pero ese es el fruto de una planta que está en una tierra buena. Yo he visto unos guineos que así las cositas y nunca maduran. ¿Verdad? ¿Ya has visto esos guineos? Que están en una tierra que no es muy buena, y el gran racimo de más de 1 metro de largo, y así los guineitos bien flaquitos y nunca crecen. Pero qué bueno es cuando uno compra esos guineos ahí y dice, ay, qué guineyotes, te parecen plátano. Fruto abundante. Eso es lo que Dios quiere que demos. Vamos a ofrendar. Si usted propuso en su corazón y cuando salió de su casa dijo, esto es lo que voy a ofrendar. Yo voy a pedir, hermano Irving, allá atrás está el recipiente de las ofrendas. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar. Agradecemos a todas esas personas que fielmente están ofrendando y diezmando, que están haciendo uso de la cuenta bancaria. ¿Verdad? Qué bonito está eso, de veras. Qué bonito está eso. ¿Verdad? Y dentro de poco le vamos a poner un proyecto, ¿verdad? Esta semana quizá vamos a poner un proyecto que tenemos en la iglesia para que usted también sea parte de ese proyecto. ¿Verdad? Y pues vamos a seguir utilizando ahí medios, vamos a hacer bonos de la dignidad espiritual para que usted los compre y los intereses se los va a pagar el Señor allá en el cielo, así que eso estará mejor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de ofrendar. Estamos contentos, Señor, estamos felices de que tú nos has bendecido. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros, por todo lo que nos brinda, Dios, porque de esa bendición que hemos recibido es que podemos ahora participar de este privilegio. Multiplica bendición a tus hijos, Señor, aquellos que se han propuesto en su corazón hacerlo y aquellos que anhelan en su corazón pero no pueden hacerlo, Padre, provéeles de una manera especial. En el nombre bendito de Jesús, alabado sea tu nombre. Amén. Deposite su ofrenda o su diezmo y qué bueno que usted puede hacerlo. Es una bendición de verdad. Gracias, Señor. Multiplica bendiciones sobre las empresas donde tus hijos trabajan, esas instituciones donde ellos se desenvuelven. Bendícelas para que ellos puedan ser bendecidos. Sus negocios, su familia, bendícelos, Señor, para que ellos puedan ser bendecidos. Y Padre, lo hacemos con todo el corazón, sabiendo que dependemos de ti, no de un salario, que dependemos de ti, no de una ayuda, que dependemos de ti, Señor, en todo. Recibe esta ofrenda, Señor, que la entregamos con gratitud, con amor, con alegría, y gracias por bendecirnos. Multiplícala y úsala, Señor, como tú quieras usarla, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.